Bienvenidos hermanos y hermanas a esta sesión. Estamos estudiando los dones que se encuentran en Romanos 12, versículos del 3 al 8. Son los dones motivacionales del Padre como se menciona en Primera de Corintios capítulo 12. Así que vamos a ver estos dones a detalle. Comenzaremos primero con el don motivacional de profecía y se encuentra en el versículo 6. Podríamos en este caso en particular, debido a la naturaleza de estos dones, llamar a este don de profecía como un perceptor. Usted comprenderá en un momento mientras explico sobre este don tal como se revela en las Escrituras. Tiene que ver con el conocimiento continuo, más en la línea de la iluminación que en la revelación. Es una persona que tiene una tendencia intrínseca a ver y percibir más allá de la apariencia superficial. Además de ser una persona capaz de aclarar la verdad sobre alguna situación y recibir y declarar información sobre personas, programas o ideas. Esta es una persona que funciona de forma independiente de cualquier puesto público ministerial. Cuando hablamos del don motivacional de profecía, no estamos describiendo el don ministerial de profeta en Efesios 4:11. Esto es diferente. El don de profecía motivacional no requiere un puesto, no requiere de un título especial o algo más. Se podría decir que son personas que tienen como un tipo de cable especial dentro de ellos creado por Dios, donde son un perceptor y ven cosas generalmente en una perspectiva en blanco y negro. Y está ahí para el beneficio de la iglesia. Pueden ayudar a reparar relaciones rotas en el cuerpo de Cristo. También pueden ayudar a mejorar o fortalecer el caminar de una persona con Dios. Así que, esta persona puede ser un buen consejero porque tienen la tendencia de ser capaces de poder observar una situación aparte de todos los detalles complicados. Pueden ver los problemas a detalle muy claramente porque ven las cosas desde otra perspectiva. Y deberíamos mirar la perspectiva con el uso adecuado de este don. Y es muy interesante este don, estos dones motivacionales que tienen que ver con nuestro diseño interior hecho por Dios nuestro Padre y Creador. Mi hijo mayor, tiene el don motivacional de profecía. Ve las cosas muy en blanco y negro, ¿es correcto o incorrecto? Ahora déjeme decirle que es agradable, es muy cariñoso, sensible y amable, pero no hay un área gris para él, o es correcto o incorrecto. Y algunas veces es un poco frustrante, otras veces realmente aprecio esa motivación interna en su vida. Él puede ver muy claramente. La persona que tiene este don motivacional de profecía puede tener la misma percepción clara de los problemas o las relaciones. Ahora, este don debe ser usado adecuadamente. Y claro, cualquier don debe ser usado apropiadamente, dirigido por el Espíritu Santo. Pero en el versículo 6 nos encontramos con una frase muy singular en Romanos 12. Dice que debe ser usado conforme a la medida de la fe. Cuando vemos el verso 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y lo que aquí está diciendo no es, bueno, un gran profeta tiene una gran fe. No, lo que la Biblia en realidad está tratando de explicarnos es que Dios da una medida de fe que es específicamente para la persona que está motivada proféticamente para de hecho ejercer ese don. Esa persona no tiene el don de un evangelista, o de una persona del ministerio, o de un servidor. Tiene el don específico para él y ejecutarlo en el don de profecía. Por lo tanto, Dios ha dado una medida de fe. Debe decirse también que aparte de todo lo que se hable desde una base profética, a través de los dones, pero aquí específicamente, la persona que está motivada proféticamente, todo lo que se diga desde esa base profética debería ser juzgado, debe ser juzgado y comparado con la palabra escrita de Dios. Todo lo que esté fuera de la palabra de Dios no es del Espíritu Santo. Así de simple. No importa cuán grandioso suene, o qué tan inteligente suene, qué tan dotado suene, o cuán impresionante suene. Si no es conforme a la palabra de Dios, no es del Espíritu Santo. Es muy importante para una persona que tiene este don estar seguro de que lo que está percibiendo es del Espíritu de Dios. Sé que hay momentos donde
Podemos pensar, oh, esta persona es así, o esta es la verdad de esta situación. Pero puede ser solo nuestra propia idea, puede ser simplemente lo que pensamos en lugar de ser algo que ha sido dado a nosotros por el Espíritu de Dios. Así que es importante saber que lo que estamos percibiendo, lo que estamos sintiendo, viene del Espíritu de Dios. Ahora le daré un ejemplo bíblico de dones proféticos. Es Juan el Bautista. Todos sabemos que él tenía el don ministerial de profecía. Él fue llamado desde el vientre de su madre, Elizabeth fue su madre, desde el vientre de su madre, para ser el precursor ante Cristo. Como en Isaías fue dicho de él, él es la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Y él es el precursor llamado por Dios. A él se le fue dado el ministerio de profecía para anunciar la venida del Mesías, para llevar a Israel el arrepentimiento en preparación a la llegada de Jesús. Pero tenemos que mirar más profundo en Juan. Juan no solo tenía el ministerio de profeta, también tenía la motivación de un profeta y algunas características únicas que encontramos mientras observamos la Biblia. La primera cosa es que él tenía una vestimenta inusual, llevaba pelo de camello. Nunca me habría gustado vestir con pelo de camello, pero él no estaba preocupado sobre su apariencia externa. También era consciente de su indignidad personal al pensar en sí mismo en comparación con Cristo. Las personas con el don de profecía tienden a ser un poco duros con sí mismos. Como pastores necesitamos ayudarles. Él solo sabía que solo era una voz de Dios. No pensaba si su ministerio era algo grande o algo pequeño. Sabía que era una voz de Dios que preparaba la venida del Mesías. Y leemos eso en Lucas capítulo 3, del verso 3 al 6. Él era muy franco y muy directo. Su ministerio estaba completamente basado en las escrituras, como usted puede leer en Lucas capítulo 3. Pero él fue muy franco y directo. Él lo llamaría como Dios se lo mostrara y la forma en que Dios lo pusiera en él. Y él no suavizaba nada. Lo decía en la única forma en que debía ser dicho. Tampoco se detuvo por lo negativo. Cuando la gente en la multitud le preguntaba ¿qué debemos hacer?, le daba pasos positivos para que respondieran a la palabra de Dios. Podemos leerlo en Lucas capítulo 3, versículo 10 al 14. Y él predicaba sobre el arrepentimiento. La persona que es profeta busca a alguien que va a cambiar. En respuesta a una percepción profética que va a cambiar, ellos buscarán eso. Un cambio de estilo de vida, un cambio de comportamiento. Lucas capítulo 3, 8. Él pone gran énfasis, Juan lo hizo, en lo correcto que es lo bueno y lo incorrecto que es lo malo. Lucas 3, 10 al 14. Y él discernía las intenciones de la gente. Lucas capítulo 3, 7. Así que una persona que tiene el don motivacional de profecía es un receptor. Está mirando más allá de las circunstancias exteriores momentáneas y percibiendo las intenciones del corazón de las personas y tal vez una circunstancia o una situación que necesita ser resuelta dentro del cuerpo. Y Dios se sirve de esa persona para comenzar a alertar al liderazgo sobre cómo resolver ese problema. Ahora eso es lo que hace el don motivacional de profecía y el siguiente don que estaremos viendo es el don motivacional del ministerio. Ahora, en mi versión en particular de la Biblia, dice ministerio, esa palabra debería ser traducida como servicio en el versículo 7. Que tengan el espíritu de servicio. La palabra griega que se usa aquí para ministerio es diaconía o servidor. Es de donde viene la palabra diácono. Esta palabra es usada en la escritura en una aplicación más amplia, obviamente servicio en general. Significa todas las obras del servicio y ministerio que se llevan a cabo en el cuerpo de Cristo por cada uno, independientemente de los dones o llamado o el ministerio. Todos debemos ser sirvientes. Soy un servidor tanto como usted lo es. También es usado respecto al ministerio apostólico ministrando la palabra, Hechos capítulo 6, versículo 4 y en el capítulo 20, versículo 24, y específicamente en el oficio de diácono en sus áreas de servicio y ministerio en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 3. Ahora, algunos están especialmente dotados en el área de servicio. Esto se cumple cuando realizan actos de servicio a los demás. Puede ser para un grupo del cuerpo o puede ser para personas en particular. Hay una lección importante por aprender ahí que he hablado anteriormente, aparte de sus dones que las escrituras anteriormente implican, que todos nosotros, que en todo lo que hacemos, somos servidores. Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28, Jesús habla sobre los gentiles que se enseñorean unos a otros. Pero en el reino de Dios
nos servimos entre todos. El mayor será el sirviente de todos. Porque Él, el Hijo de Dios, la principal piedra angular, el Mesías, Dios mismo, se hizo servidor para servirnos dando su vida por nosotros en la cruz. Debemos ser nada más que eso. Debemos ser servidores también. Amén. El servidor también está orientado en las tareas. Le gustan las tareas en las que puede concentrarse, asistiendo y ayudando a aquellos que lo necesitan dentro del cuerpo y tal vez incluso fuera del cuerpo también. Tienen la capacidad de identificar necesidades del cuerpo. Demuestran el amor de Dios a través del servicio, a través de la satisfacción de necesidades prácticas y dando un servicio práctico al cuerpo. Recuerde que Jesús mismo fue el siervo supremo. Dice en la palabra que Él vino a hacer ¿qué? A hacer la voluntad del Padre. Él dice una y otra vez, yo solo hablo lo que escucho a mi Padre decir, solo hago las obras que el Padre me dice que haga, solo voy a los lugares que el Padre me dirige por su Espíritu. Él fue el siervo supremo de todos, y en Juan 13 del 3 al 17, Él lava los pies de los discípulos. ¿Puede imaginarlo? El Salvador del mundo, Dios mismo, lavando nuestros pies sucios. Y sin embargo hizo eso y dijo en el versículo 17, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y eso está de hecho en el libro de Juan capítulo 13:15. Y eso no significa tener ceremonias de lavamiento de pies, eso depende de usted. Pero cada cosa que hagamos debería ser marcada por una actitud de servicio. ¿Puedo escuchar algún amén de todos los que me están escuchando ahora? ¿Amén? Ese servicio también se convierte en testimonio al mundo. Cuando el mundo los vea actuar como lo hacen en el mundo, aferrándose a la posición y la fama y la notoriedad y el tener un gran nombre, ellos no se impresionan con eso, sino que cuando nos vean llegar como servidores dispuestos a tender la mano y ser sirvientes. Le hablé a un líder indonesio, un hombre musulmán. Sucedió que lo conocí en un aeropuerto cuando estaba tomando un vuelo para ir a otra isla en Indonesia. Fue justo después del gran tsunami de hace varios años. Y le pregunté y dije, ¿qué le pasó a tu isla? Y él dijo, oh, fue horrible, tanta gente asesinada y edificios destrozados, no había comida, ni medicinas, ni agua, la gente estaba enferma y muerta. Y dije, bien, ¿qué pasó? Y él dijo, bueno, él dijo, de hecho él no sabía que yo era cristiano, al menos no creo que lo supiera. Y dijo, los cristianos llegaron a mi isla. Y yo dije, oh, ¿qué pasó? Y dijo, oh, nos alimentaron, nos dieron comida, nos dieron ropa, construyeron edificios, descubrieron cómo volver a conseguirnos agua de nuevo. Y él dijo, no, no soy cristiano, soy musulmán. Dijo, pero le digo esto. Los cristianos quieren venir a mi isla y quieren construir una iglesia y quieren hablarle de Jesús a las personas. Y ellos pueden venir. Nos demostraron lo que significa ser un cristiano. ¡Wow! Y ellos hicieron eso con un simple servicio. ¡Qué cosa tan maravillosa! El servicio es un testimonio para el mundo. ¡Aleluya! Un ejemplo bíblico del ministerio, el ministerio de servir, es Marta. Y yo sé que tenemos una clase de opinión diferente sobre Marta, pero Marta fue una servidora real. Ella mostró tanto el valor del servicio como también la posibilidad del desequilibrio al estar demasiado consumida por el servicio. En Lucas 10 del 38 al 42 y Juan 12:2, los servidores encuentran satisfacción haciendo en lugar de hablar, y esto es mirando la vida de Marta. Marta sirvió. Los servidores tienden a preferir hacer las cosas por sí mismos. Los servidores usualmente no son organizadores ni facilitadores, ellos son mejores siguiendo direcciones y les encanta estar listos y hacerlo. Marta estuvo distraída con mucho servicio, esa es la verdad. Los servidores a menudo se involucran demasiado y se preocupan por las cosas. Necesitan un pastor que pueda ayudarles a decir no a algo para que puedan recibir de Jesús. Los servidores pueden estar bastante ocupados, sirviendo, y podrían potencialmente descuidar su vida espiritual. Lucas 10:42. Pero los servidores son importantes y se requieren en cualquier iglesia para que funcionen bien. Las personas que están motivadas por el servicio práctico son de un tremendo valor para el cuerpo de Cristo. Pastores, déjenme darles un consejo práctico. Si usted es un pastor o un líder en el cuerpo de Cristo y tiene personas que sirven alrededor de usted, no son una clase de esclavos. Son una clase de siervos especiales levantados por Jesús.
Y la cosa más inteligente que podemos hacer es honrarlos, incluso públicamente, honrar a los servidores enfrente de todo el cuerpo. ¿Y qué ocurre? El servidor se siente afirmado y honrado y animado para seguir sirviendo. ¡Wow! Eso es grandioso. Pero también hace una segunda cosa. Muestra a todo el cuerpo el valor que se le da a un seguidor de Cristo, con corazón de siervo. Y al cuerpo de Cristo le da un gran beneficio, no solo a través de la vida de un servidor, sino también a medida que honramos al servidor. El siguiente don que estaremos viendo es la motivación en el don de enseñar. Los maestros del verso 7. Ellos son portadores de la verdad. El don es enfocado en la comprensión, el significado y la práctica aplicación de la verdad. Desearían impartir el conocimiento para dirigir a otros a la comprensión de la verdad. Primera de Timoteo 5:17. Prefieren el estudiar, tal vez incluso más de lo que hacen enseñando sobre la verdad. Es una tendencia que tienen en su personalidad. Son profundamente necesarios en la iglesia, y no precisamente en una posición. Usted puede ser un maestro sin una posición, sin una clase. Puede tener aún ese don de ser un maestro. Sé que ese es uno de mis dones motivacionales que están muy fuertes en mí. Todo lo que hago, ya sea enseñar a mis hijos a atarse los zapatos cuando eran pequeños, o enseñándoles la Biblia, soy una persona motivada a enseñar a otros a entender la verdad. Y rara vez el mundo se da cuenta de los maestros. Pero piense en eso ahora mismo. Si usted puede leer su Biblia, fue porque alguien le enseñó a leerla. Si usted sabe realizar ciertas habilidades es porque puede ser que alguien le enseñó, ya sea a través del ejemplo, o porque alguien se sentó a enseñarle. Ahora hay varios ejemplos bíblicos sobre el don de la enseñanza. Estar motivado por la enseñanza no requiere de una posición, quiero recordarle eso. Un ejemplo bíblico del don de enseñanza es Apolos. Lo encontramos en el Nuevo Testamento, en Hechos 18 del 24 al 28 y en Primera de Corintios 3:6. El maestro riega, Primera de Corintios 3:6. Él ayuda a la iglesia, a los creyentes, a crecer. Les ayuda a crecer. Él riega la verdad con su enseñanza. Apolos solía ser uno de ellos, como en la escritura lo describe, una persona muy elocuente. Aunque no es necesario ser elocuente para tener el don de la enseñanza. Pablo, en cambio, no era tan elocuente en comparación a como lo era Apolos. Sin embargo, ¿no era Pablo maestro? Sí, él era un gran maestro. Apolos era asombroso en las escrituras. Los maestros deberían basar sus instrucciones, lo que enseñan a otras personas, en la Biblia, incluyendo sus ejemplos o ilustraciones. Apolos habló y enseñó sobre la palabra con precisión. Los maestros son generalmente muy objetivos, investigan a fondo el tema antes de hablar sobre él. Eso los caracteriza. Pero deben ser muy cuidadosos para enseñar solo lo que la palabra nos muestra si están enseñando a alguien. Apolos fue instruido con mayor precisión por Aquila y Priscila. Ahora este es un momento asombroso. Aquí está lo maravilloso y elocuente sobre el don de maestro. Y sin embargo, el mismo maestro necesita ser enseñado. Y eso nos revela, nos enseña una lección importante, que es que los maestros también deben ser enseñables. No hay nadie en ninguna posición, en ninguna etapa, que tenga dones que no deberían ser enseñados. Todos debemos ser enseñables. Apolos también ayudó mucho a los que habían creído mediante la gracia, eso dice la Biblia. Los maestros proporcionan la sustancia, las escrituras fundamentales, en las que podemos basar nuestras experiencias, nuestra experiencia espiritual. La experiencia por sí sola no valida la verdad y puede ser pasajera, pero nuestra experiencia debe ser llevada a la verdad. La experiencia basada en la palabra es permanente y transforma la vida misma en nuestras vidas. Ahora veamos el don motivacional de exhortación. En el verso 8, escuchamos sobre el que exhorta y debe tener una medida de fe en su exhortación. El que exhorta es una persona que dirige sus palabras directo al corazón, la conciencia y la voluntad. Siempre instará a otros a buscar a Dios para que se levanten, para buscar solamente lo mejor de Dios. El que exhorta lleva en él un gran elemento para animar. Él no está
golpeando a las ovejas. Él está ahí para animar, levantar, guiar, ayudar a otros a seguir a Cristo. Los que exhortan tienen una gran habilidad para estimular la fe y el crecimiento personal de los demás. Estuve rodeado de personas que tenían muy fuerte el don de exhortar. Y no sé qué pasaba con ellos, pero cuando me alejé de la conversación pensé, wow, voy a seguir a Jesús con todo lo que tengo y realmente voy a estar ahí, voy a hacer esto y lo otro y hacer esto mejor. Siempre me sentí muy animado y siendo levantado, casi ardiendo por esa exhortación. Y puedo recordar a uno de ellos con los que hablé que no tenía un cargo en la iglesia, solo era un hermano que estaba en la iglesia donde yo asistía. Y aún así él me animaba mucho y me exhortaba, y realmente seguía al Señor, y Dios lo usó en ese momento crucial de mi vida, donde me ayudó a salir de algunas cosas y seguir el llamado de Dios a mi vida. Ellos juegan un papel clave en la vida de la iglesia. Ahora, un ejemplo bíblico de exhortación es Bernabé. Bernabé, qué hermano tan maravilloso. Bernabé, el cual significa hijo de aliento o consuelo, en Hechos capítulo 4:36. Los que exhortan tienen una palabra de aliento, un mensaje que exhorta para dar a las personas en la iglesia. Pastores, creo que a veces alguno de nosotros necesita un exhortador que venga y nos motive. Y cuando lo hagan, recíbanlo. Recíbanlo en el nombre de Jesús. El mensaje del exhortador fortalece el alma de los creyentes y los motiva a continuar en la fe. Hechos capítulo 14, versículos del 20 al 22. Ellos son generalmente muy positivos sobre las personas. No se dan por vencidos tan fácilmente. Ellos vuelven y dicen, vamos, usted puede hacer esto, vamos, vamos. Y leemos de esto con Bernabé en Hechos 9, versículos del 26 al 27. Los que exhortan tienen una habilidad para discernir dónde se encuentran las personas en su crecimiento espiritual y después ayudarles a continuar a la siguiente fase, la siguiente etapa. Les hablan directo, pero eso les anima a seguir adelante. Hechos capítulo 11 del 22 al 24. También es importante que un exhortador mantenga una actitud positiva y no desanimarse. Algunas veces ellos pueden ver cómo las personas responden a la exhortación, pueden llegar a desanimarse y sentir como, lo que digo no logrará ninguna diferencia. Cobre ánimo si usted es un exhortador. Continúe hablando, continúe compartiendo, continúe levantando, continúe instando hacia adelante. Las personas responderán a eso eventualmente. Ahora bien, aquí hay algo maravilloso cuando pensamos que un exhortador juega una pieza clave en el cuerpo de Cristo. Piensen esto. Si Bernabé, en Hechos capítulo 15, si Bernabé, de hecho antes de eso, en Hechos capítulo 10, si él no hubiera exhortado a los apóstoles para aceptar a Saulo, Pablo, o haber exhortado a Pablo para que recibiera a Marcos, hubo una división entre Marcos y Pablo en un momento en uno de los viajes misioneros. Si ese exhortador no hubiera estado ahí para exhortar a tener una relación correcta o para traer aceptación de alguien en el cuerpo de Cristo, se podría imaginar si no hubiéramos tenido a un Pablo o Marcos estaríamos perdiendo uno de los evangelios y más de un tercio del Nuevo Testamento. Eso es bastante impresionante cuando piensa en esa posibilidad. Un exhortador es usado por Dios para traer dones al cuerpo y motivar a las personas a levantarse y seguir aquello que Dios tiene para ellos. Son un don maravilloso. Tenemos otro don maravilloso, el don motivacional de dar. Ahora, este don es un tipo de don muy especial. No requiere que el dador que da con generosidad sea rico. De hecho, muy a menudo, las personas que son ricas no tienen ese don de ser dadores. Veremos eso más adelante. Este don involucra una habilidad especial, y es una habilidad para compartir la riqueza material con gracia y alegría. Las donaciones que se discuten aquí son recursos personales. No se trata de quitarle la riqueza a otra persona y regalarla. A eso no se le llama generosidad o liberalidad, se le llama robo. No es necesario ser rico para tener el don de dar. Conozco a un hombre, es muy buen amigo mío y lo ha sido por un buen tiempo. Él tiene este don de dar. Y yo no soy amigo de él porque él tiene el don de dar. Se hizo un gran amigo de nosotros antes de haber sabido que él tenía este don. Y él ha sido uno de los amigos personales más maravillosos y ha ayudado en el ministerio que he ejercido en mi vida. Es
un hermano muy amado, pero él es muy generoso, no es excepcionalmente rico, pero él es muy generoso. Es generoso con su tiempo, es generoso con las posesiones, es generoso con su dinero, es generoso con su consejo. Es un hombre generoso, da libremente. Y los que tienen este don tienen un deseo profundo de ver satisfechas las necesidades de la obra de Dios y seguir adelante. Y entonces ellos tienden a ceder a eso. Cada creyente, especialmente los líderes de la iglesia o ministerio, deberían diezmar y dar ofrendas, pero estas personas dan extraordinariamente con libertad. Es necesario que haya una pureza de motivos en esta liberalidad, como Jesús mencionó de la viuda pobre en Marcos capítulo 12 del 41 al 44. Ella dio solo un diminuto, medio centavo, pero su corazón era puro y Jesús dijo que ella había dado más en ese medio centavo que todos los demás que tienen riquezas derramando su plata y oro. Necesitamos tener motivos puros como los dadores lo tienen. La palabra griega para liberalidad es aplotis. Esto significa liberalidad en las escrituras, pero puede significar aquí también una sola voluntad, una pureza de motivo o propósito. El dador no debe tener motivos con celos. Ellos deben dar simplemente para bendecir y proveer para las necesidades del cuerpo de Cristo. No deben de dar para ser vistos o para ser elogiados. No deberían estar dando para tener una razón para luego manipular lo que están dando. Pastores, si alguna vez observan a alguien haciendo esto, que esté dando porque quiere elogios y que la gente lo note, o a otros que quieran dar para controlar, es una tentación, pero por duro que sea, debe rechazar sus dones. Porque no están dando con intenciones puras, no están dando para la gloria de Jesús y para el beneficio del cuerpo, dan solo para el autoservicio de esa persona. Si una persona que está dando el obsequio no comprende esto o no está de acuerdo, el obsequio debe ser rechazado. Vamos a ver algo muy interesante con Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. Cuando ellos tenían motivos profundamente mezclados, ellos estaban, según Pedro, estaban siendo controlados por el maligno. Y ellos habían traído división a la iglesia, creo que habrían traído algo que hubiera estropeado lo que el Espíritu Santo estaba tratando de hacer allí. Tenemos un ejemplo bíblico de un dador en Abraham. Ah, los dadores pueden ser muy ingeniosos en la protección de sus bienes, ellos reconocen la obra de Dios en la práctica. Dios les puede confiar muchos bienes. Son generosos y con un espíritu liberal. Los dadores reconocen la obra de Dios en la causa y responden a ella. Tienen un conocimiento firme de que Dios es su fuente y su riqueza. Y le dan la gloria regalando lo que Él les ha dado. Dios pone a los dadores en el lugar correcto, en el momento correcto. Necesitamos el don de dador en el cuerpo de Cristo. El siguiente don es el don motivacional de dirigir. Y también necesitamos en la iglesia tener este don. Significa el que se coloca al frente es un puesto de autoridad y responsabilidad, pero no tiene que ser necesariamente alguien que esté al frente sobre una plataforma y que dirige en ese sentido. No se debe equivocar con una simple gestión. Tampoco describe a una persona que se encuentra en un ministerio público y está ahí para dirigir para el bien del cuerpo con un sentido de responsabilidad personal. Y dirigir con diligencia, la escritura lo dice, y eso significa eficiencia rápida, sin demora, casi con prisa, si así lo quiere. Y eso requiere autodisciplina y vigilancia. Necesitan asociarse con otros. El don de liderazgo facilita a los otros dones a que funcionen dentro del cuerpo de Cristo. Aquellos que tienen este don dirigirán trabajando con otros y a través de ellos. Ellos definirán las tareas, proveerán de liderazgo, apoyo y orientación, y liberarán a otros para que luego se unan en el logro de la meta. Un ejemplo bíblico del don de liderazgo está en Nehemías. Leemos esto en el libro de Nehemías. Los líderes sienten pasión por la causa del pueblo de Dios. Definen lo que se tiene que hacer. Desglosan los objetivos principales en tareas más pequeñas y alcanzables. Y aunque sienten presión y oposición, aún así proceden. Hacen que las cosas sean más fáciles para otros. Y los líderes saben cómo delegar con autoridad junto con responsabilidad. Si usted delega responsabilidades pero sin autoridad para llevar a cabo la responsabilidad, se tropezará. Y cuando delegue responsabilidad, tiene que hacerlo con autoridad para que cuando se lleve a cabo, las personas sean responsables. Y vamos a ver el último don de esta lista, es el don motivacional de misericordia.
Y los misericordiosos son muy importantes. Permítame darle un ejemplo breve. Hace 14 años atrás, mi hijo estaba muriendo de cáncer. E hicimos todo lo que pudimos, oramos cada oración, ayunamos, buscamos a Dios, y Dios decidió darle a mi hijo la máxima sanidad al tomarlo a casa para estar con él para siempre. Y le veré otra vez. No necesité de un sermón cuando él murió, y tampoco una enseñanza, sino solo a alguien que pusiera su mano simplemente alrededor de mí para estar conmigo en ese momento. Lo que necesitaba era alguien misericordioso. Los misericordiosos son personas asombrosas, quienes tienen el sentido de llevar la carga de otras personas y sus problemas y preocupaciones. Y se les exhorta a mostrar misericordia con alegría, porque es muy fácil para una persona misericordiosa sentirse agobiada por una persona y no debería. Y un ejemplo bíblico de este don de misericordia es el buen samaritano. Y lo que vemos en la vida del buen samaritano es que él tuvo gran compasión ante el dolor en Lucas capítulo 10 del versículo 29 al 37. Él se acercó a él, de hecho buscaron esta situación y comenzaron a ayudar a la persona. Los misericordiosos participan de manera práctica y hacen lo que hay que hacer. Ellos son también sensibles ante las necesidades de las personas y les ayudan en esas necesidades prácticas. Los actos de misericordia muestran el corazón de un Dios misericordioso. Un misericordioso demuestra cuánta compasión tiene Dios hacia nosotros. Algunas veces a las personas no les importará en lo que usted cree, hasta que vean realmente que se preocupa por ellos. Los misericordiosos son muy importantes en el cuerpo de Cristo. Bueno, comparemos estos 7 dones motivacionales juntos de manera rápida. Imaginemos a 7 personas sentadas alrededor de una mesa y están comiendo algo en un restaurante. Y una de ellas golpea el vaso de agua, cae al piso y se rompe. La persona que es profeta diría, sabía que eso iba a pasar. El servidor diría, hey, espera, yo limpiaré eso. El maestro diría, ahora, hay una lección que podemos aprender de esto. Si se hubiera colocado el vaso en una posición diferente, ya sabe lo que el maestro diría. El que exhorta, el que motiva, se voltearía hacia la persona que tiró el vaso y diría, escucha, no te sientas mal, pudo haberle pasado a cualquiera, no es un problema. Yo sé que no volverá a pasar otra vez. No te preocupes. Mientras tanto, el líder rápidamente se encargaría de la situación preguntando al mesero por una escoba y un recogedor, otro vaso de agua, y todo volvería a su normalidad. Y el misericordioso diría, oh, lamento mucho lo que te pasó. Sé que fue vergonzoso, pero por favor, te amamos, no es un problema. No te preocupes más por eso. Sé que parece una ilustración bastante simple, pero muestra cómo estos dones funcionan juntos dentro del cuerpo de Cristo. Lo importante a recordar es que, a pesar de que los dones son únicos, todos los dones están diseñados para funcionar juntos. Todos son necesarios en el cuerpo. Los principios importantes sobre estos dones motivacionales son estos. Jesucristo en su vida y ministerio fue la encarnación perfecta de todos estos dones. Número 2. Cada creyente tiene al menos uno de estos dones motivacionales funcionando dentro de él. Se construye dentro de ellos por Cristo y por Dios que los creó. Dios construye estos dones dentro de nosotros. Y creo que es importante preguntarle a Dios, Dios, por favor muéstrame lo que me impulsa y me motiva en la vida. Ayúdame a verlo. Y después, número 4, no te niegues a ese don, pero así, como Pablo dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Estos dones motivacionales son iguales en estatura y valor, ninguno es más importante que otro. Cuando David dijo, dirigido por el poder del Espíritu Santo en Salmo 139, él dijo, estoy hecho de forma maravillosa. Cada una de las personas en el cuerpo, incluyéndolo, hermano y hermana, fuimos creados de una forma maravillosa. Y mientras caminamos en obediencia a la palabra de Dios y siguiendo la dirección del Espíritu Santo buscando crecer en las cosas que Dios ha puesto dentro de nosotros, descubriremos sus dones maravillosos y seremos capaces de funcionar en ellos, con grande gozo y con frutos grandes. Padre, en el nombre de Jesús oro para que bendigas a mis hermanos y hermanas. Pon tu mano sobre ellos, dirígelos y guíalos en todo lo que hagan y en lo que se convertirán. Permite que sean agentes, voces que dirijan al resto del cuerpo, para que descubran los dones que tú has puesto en ellos. Señor, oramos esto en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Dios le bendiga.